SER Podcast. Edición especial de Hora 25 esta tarde desde el Congreso de los Diputados, donde continúa a esta hora el debate sobre el estado de la nación. Los 100.000 euristas y los comisionistas que ustedes defienden. Acaba de comenzar la intervención del portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, plagada de advertencias al gobierno sobre los riesgos de una gestión poco ambiciosa ante el golpe económico que pueda estar a punto de llegar derivado de la inflación. Guillermo Lerma, Congreso, buenas tardes. ¿Qué tal, Aymar? Buenas tardes. Es el primer socio parlamentario del gobierno que sube a la tribuna, Gabriel Rufián, que esta mañana ya calificaba de rácanas las medidas del gobierno. El líder de Esquerra, que ha iniciado muy crítico su primera intervención. Señor presidente, enhorabuena. Hoy se ha levantado de izquierdas. Ha venido a vendernos, a darnos grandes titulares en pos de un futuro mejor. Yo hoy le vengo a dar datos. Tono duro del portavoz republicano, a pesar de que esta mañana ha reconocido que algunos de los anuncios del jefe del Ejecutivo los habían propuesto ellos. Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, que ha ido diciendo uno por uno cuál es el estado para él real de la nación. En el último año la luz ha subido un 107%. La gasolina un 53%, las cebollas un 50%, los pañales un 36%. Este es el relato que ha hecho Gabriel Rufián, que sigue en este momento en la tribuna. Tiene la palabra el portavoz de Esquerra. Vamos a contarles ahora cómo acabamos de asistir aquí en el Congreso a una llamativa luna de miel entre el PSOE y Unidas Podemos. Después de semanas de fricciones sobre el rumbo ideológico del gobierno, Unidas Podemos le acaba de agradecer efusivamente en el Pleno al presidente del gobierno el contenido de su discurso de esta mañana, en el que Pedro Sánchez ha expresado un grado de empatía infrecuente hasta ahora en el mensaje del Ejecutivo, por el grado lo digo, y ha anunciado nuevos impuestos a bancos, ha concretado el impuesto que se les impondrá a las empresas energéticas, ha prometido abonos para el cercanías gratis durante un otoño que se prevé complicado y complementos a las becas para el estudio de quienes sí necesitan becas para el estudio. Ahora vamos a escuchar en detalle todo esto, las medidas, en un debate sobre el estado de la nación que empieza a adentrarse en este terreno del parlamentarismo nocturno. En principio no creo que dure mucho más de una hora. Para las 9:15, 9:30 esto tiene que estar terminado. La sesión de hoy, mañana será otra cosa. La sesión de hoy, digo, que nos ha dejado un pasaje realmente llamativo, por no decir deplorable, cuando el PP ha equiparado su posición actual ante el gobierno y sus socios con la resistencia cívica ante ETA en los años de plomo. Ese mismo espíritu de rebelión cívica que alimentó a los españoles hace 25 años es el que hoy nos sitúa enfrente de su gobierno, señor Sánchez, desde que solo para resistir escogió el camino de los pactos indignos. Le ha contestado el presidente Pedro Sánchez. Quienes realmente han utilizado el dolor de las víctimas del terrorismo con fines espurios han sido precisamente los dirigentes del Partido Popular. Quien ha utilizado el mayor atentado terrorista con fines espurios engañando a la ciudadanía española para ganar unas elecciones fue el Partido Popular un 11 de marzo. Ahora vamos con todo lo que ha dado de sí esta tarde convulsa aquí en el Congreso, pero antes, el tiempo para las próximas horas. Luismi Pérez, buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimo calor. Hoy, por ejemplo, ya hemos alcanzado el récord de temperatura máxima registrada en Ourense, hasta 43 grados. Y atención, porque mañana seguirá haciendo ese mismo calor en el sur de Galicia y se va a incrementar también en el resto del país, menos en Canarias. Allí quedaremos al margen del sofoco que tendremos en la península y Baleares. Mañana rozaremos los 45 grados de máxima en el Guadalquivir y el Guadiana, después de una noche también de insomnio. Y mañana, como ha pasado hoy, algunas tormentas cerca de los sistemas montañosos del interior. Van a ser más locales aún que hoy. Y hay media hora 25 deportes. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. A las 9 juega la selección española de fútbol el segundo partido en el Europeo Femenino. España se enfrenta a Alemania. Si España gana, estará en la segunda fase. Si no lo hace, se lo jugará todo ante Dinamarca. Y en el Tour de Francia, el español Luis León Sánchez ha estado cerca de ganar la etapa. Se ha quedado tercero cuando estaba destacado a 100 metros de la línea de meta. Pogačar sigue como líder. Mañana empiezan las etapas reinas de los Alpes. Lo que empieza es Hora 25.
Inma Carretero, jefa de política de la SER. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Les avanzábamos antes que ha faltado poco, hace unos minutos, para que desde la bancada de los partidos del gobierno se gritara el que se besen, después de la argamasa que ha supuesto para la coalición el contenido del presidente, del mensaje del presidente esta mañana, el contenido ideológico, sus anuncios, sus advertencias a las empresas ante un escenario de inflación que pueda ser muy complicado. Ha habido agradecimientos mutuos entre el presidente y Unidas Podemos hasta hace unos minutos, que acaba de terminar el tiempo de intervención de los morados. Sí, en todos los sectores de Unidas Podemos creen que hoy Pedro Sánchez ha dado un claro impulso político al gobierno de coalición. Desconocían las medidas que iba a mencionar el jefe del Ejecutivo en su discurso esta mañana y rápidamente esta mañana han salido Yone Belarra y Yolanda Díaz a decir que esto es lo que ellas estaban pidiendo. Aquí, más allá de las medidas concretas, lo importante es que hemos reorientado el rumbo. Y eso es lo fundamental, creo que es lo que la gente estaba esperando de nosotras. Y también soy consciente de que, facilita el debate presupuestario el encaje de las medidas que hoy se han planteado. Creen en el sector morado del Ejecutivo que esto consolida la mayoría de la legislatura, así lo ha dicho Pablo Echenique hace unos minutos en la tribuna del Congreso, donde ha evitado las discrepancias. Pedro Sánchez, en su debate con Jaume Asens de los Comunes, ha lamentado la forma en la que se refirió a la tragedia de Melilla. Ha sido prácticamente el único tema en el que ha habido alguna diferencia entre socios. Lamento tener que recordárselo, porque 37 personas muertas en Melilla, lo siento, pero no es una operación bien resuelta, se lo ha dicho mucha gente. Es la masacre más grave que se ha producido en estos 40 últimos años en la frontera. Es inaceptable, debe investigarse. Desde luego, señoría, quiero decirlo que en fin, esas declaraciones las hice sin conocer las imágenes, desde luego las lamento, faltaría más, pero creo que si hacemos un análisis serio y sosegado y honesto desde la izquierda, tenemos que reconocer que este gobierno es un gobierno que está haciendo cosas francamente buenas por la migración. Ha corregido el presidente su tono sobre Melilla y Echenique ha recordado además en la tribuna el rechazo de Unidas Podemos al aumento del gasto militar, pero todo, como decimos, entre permanentes felicitaciones al presidente por sus medidas valientes. Eso han recordado. Bueno, esto es lo que acaba de pasar, esto es lo más reciente, las muestras públicas de cohesión en la coalición tras un mensaje del presidente esta mañana. Esto que van a escuchar es para quienes lleven todo el día en el trabajo, en la playa, estén volviendo a la casa. Bueno, esto es lo que ha anunciado hoy el presidente Pedro Sánchez aquí en el Congreso. Me gustaría decirles a los ciudadanos y ciudadanas que soy plenamente consciente de las dificultades cotidianas de la mayoría de la gente. Sé que el salario cada vez da para menos, que cuesta llegar a fin de mes, que la cesta de la compra es más cara. Sé que los españoles y españolas están dejándose la piel para sacar adelante a sus familias, a sus empresas y a sus trabajos. Sé que la escalada de los precios está haciendo aún más difícil lo que antes ya era difícil. Lo sé y me hago cargo. Y los españoles, por tanto, no quieren oírnos hablar de lo que va bien ni de lo que hemos hecho bien. Quieren que nos centremos en lo que está mal y, sobre todo, que les expliquemos qué medidas estamos adoptando para solucionarlo. Voy a hablarles del presente y del futuro, no del pasado, y voy a hacerlo con la honestidad que una sociedad libre y madura, como es la sociedad española, reclama y merece. El gran reto que hoy tiene España se llama inflación. Les anuncio que el Gobierno bonificará el 100% de todos los abonos de varios viajes para los trenes del servicio público de cercanías, rodalíes y media distancia operados por Renfe. Y hoy les anuncio que desbloquearemos de inmediato la operación Campamento para la construcción de hasta 12.000 viviendas en la ciudad de Madrid, un 60% de las cuales serán viviendas públicas. Este Gobierno no va a tolerar que haya empresas o individuos que se aprovechen de la crisis para amasar mayor riqueza a expensas de la mayoría, porque las dificultades de la mayoría no pueden ser las alegrías de una minoría, y por eso vamos a poner en marcha un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las grandes empresas energéticas que recaudará 2.000 millones de euros al año durante los próximos 2 años. Y del mismo modo les anuncio, señorías, que el Gobierno aprobará un impuesto excepcional y temporal a las grandes entidades financieras que ya se están empezando a beneficiar de las subidas de tipos de interés. Y se estima que podremos recaudar en torno a 1.500 millones de euros al año. Se habla a menudo de los beneficios caídos del cielo, pero en realidad no son tales. Los sobrebeneficios no caen del cielo, salen del bolsillo de los consumidores que pagan los recibos. Y este Gobierno no va a permitir que el sufrimiento de muchos sea el beneficio de unos pocos. Pedimos a las grandes empresas que cualquier beneficio suplementario derivado de esta situación revierta en los trabajadores y en los consumidores que están soportando el azote de la inflación.
Pedimos a las grandes empresas que cualquier beneficio indirecto de esta situación no engorde ni las cuentas de beneficios ni tampoco los sueldos de sus altos directivos. A lo largo de estos últimos días se ha debatido mucho el diseño de las políticas de becas en distintas administraciones. Y quiero ser claro y firme en esta cuestión. El Gobierno de España apuesta por las becas para activar el ascensor social y no para perpetuar desigualdades. Y por eso les anuncio que todos los estudiantes mayores de 16 años que hoy disfrutan de una beca recibirán una nueva beca complementaria de 100 euros mensuales. Esta beca la recibirán cerca de 1 millón de estudiantes en toda España, de septiembre a diciembre, porque queremos garantizar eso, la igualdad de oportunidades. Gobernaremos para sacar adelante a nuestro país guiándonos por el interés general, gobernaremos para la mayoría social de España. Y cuando sea preciso elegir, estaremos del lado de quienes más necesitan el auxilio de los poderes públicos, aunque al hacerlo, pues evidentemente incomodemos a los más poderosos. Cada vez que la sociedad se enfrenta a una dificultad, aparecen siempre los mismos, los traficantes del miedo, los profetas de la catástrofe. Sostienen que todo está mal, que el país se hunde, no analizan los problemas, sino que los distorsionan para extender el miedo y así mercadear con sus falsas soluciones. Por eso les pido a nuestros conciudadanos que no permitan que les roben la confianza, porque somos un país resistente, combativo, que se crece ante la adversidad y que saca lo mejor de sí mismo en las peores circunstancias. Y por tanto tengo una mala noticia que darles a quienes trabajan día a día por colocarnos palos en las ruedas, por negar evidencias y por celebrar el derrotismo. Y pese a su intensa actividad, que sepan que no vamos a parar y que les esperamos en el futuro. Bueno, esto ha sido muy resumido, lo nuclear del discurso del presidente del Gobierno esta mañana aquí en el Congreso. Ya por la tarde ha sido el turno de los partidos políticos, empezando por el Partido Popular, cuyo líder, Alberto Núñez Feijóo, está aquí presente, está en el Congreso, está en el Pleno sentado, pero sin poder intervenir, sin poder hacer nada más que recibir las apelaciones a las que no puede contestar porque no es diputado, él es senador. Me permitirá el señor Feijóo que me dirija a la portavoz y me ciña, por tanto, al reglamento y no pueda dirigirme a usted. Es el mínimo de decoro, no entiendo muy bien por qué ella protesta, en fin. Bueno, ha sido Cuca Gamarra, la portavoz parlamentaria del PP, quien ha confrontado hoy con el Gobierno su propuesta económica y no solo económica. Ahora vamos a ampliar lo que escuchábamos en portada, el recurso del PP esta tarde a la memoria de ETA como herramienta de oposición en 2022. Pero antes, sobre los actuales principales problemas de los españoles, que básicamente es uno, que es la economía. Hemos asistido esta tarde aquí, Mariela Rubio, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. A una confrontación de propuestas, de con qué medidas y con qué andamiaje ideológico, sobre todo, combatir lo que está ya aquí y lo que pueda estar por venir en lo económico. Sí, Gamarra ha calificado genéricamente las medidas anunciadas por Sánchez de parches, de insuficientes, de ser la nada, pero no se ha pronunciado específicamente acerca de su posición sobre el impuesto a las energéticas o el impuesto excepcional a los bancos. Cuando nos lleguen, los analizaremos, se ha limitado a decir, aunque Sánchez la interpelaba así. Digan si van a votar o no a favor de estas medidas. Digan si van a votar o no a favor de extender estas medidas hasta el 31 de diciembre. Porque hasta ahora, señorías, ustedes han votado que no a todas las medidas en defensa de la clase media trabajadora de nuestro país. Tampoco ha revelado que votará el PP a las medidas del segundo decreto anticrisis que se vota esta semana. El PP sigue reclamando una bajada del IRPF y más rebajas de impuestos a la energía y reducir el gasto superfluo como el del gobierno más caro de la historia, decía Cuca Gamarra. ¿Es posible que vayamos a terminar este debate sobre el estado de la nación con la inflación que están sufriendo los españoles, con los precios de energía que tenemos, y que usted no se vaya a comprometer a reducir el gasto improductivo, comenzando por su macrogobierno? Eso es lo que haría. Eso es lo que haría. Señora Gamarra, tiene usted que terminar, por favor. Voy terminando, señoría. Eso es lo que haría, señor Sánchez, un gobierno responsable y un gobierno con alma y con corazón y con inteligencia. Hacía referencia Gamarra a las palabras de Yolanda Díaz hace unos días, asegurando que al gobierno le faltaba alma. Por lo demás, hace unos minutos, Aimar, un nutrido grupo de diputados populares en el patio del Congreso, sentenciaba así el debate. Sánchez ha hablado hoy y se ha desplomado la bolsa. Bueno, de lo que ha intentado hoy hacer bandera de oposición el PP, más que de la bolsa, más de la economía en sí, es de la memoria y de la lucha contra ETA, hasta el punto de que toda la bancada del PP llevaba puesto hoy en la solapa el lazo azul, que fue símbolo en su día de resistencia contra la banda terrorista, símbolo que a tantas personas les conllevó amenazas y hasta agresiones solo por portarlo, y que hoy aquí
en el Congreso, en una bancada de 88 diputados, nadie ha advertido de que quizá no fuera buena idea banalizarlo como herramienta de intento de erosión política, Mariela. Sí, tras un minuto de silencio por la memoria de Miguel Ángel Blanco, auspiciado por el PP, Gamarra ha reivindicado la del concejal como la única memoria posible y no la resultante de un pacto indigno con Bildu para una ley de memoria democrática que convierte a este grupo, decía, en notario de la historia de la transición. El espíritu de aquella revolución cívica es el que hoy hace que este gobierno nos tenga enfrente, decía. Nosotros, el Partido Popular, reafirmamos nuestro compromiso de seguir defendiendo la necesidad de memoria, de reparación y de justicia. Por eso, ese mismo espíritu de rebelión cívica que alimentó a los españoles hace 25 años es el que hoy nos sitúa enfrente de su gobierno, señor Sánchez, desde que solo para resistir escogió el camino de los pactos indignos. Nos sitúa enfrente de su gobierno cuando convierte a Bildu en notario de la transición y de su mano arroja un manto de ignominia sobre los gobiernos de Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo Sotelo y Felipe González. Contestaba Pedro Sánchez, rechazando lecciones de constitucionalismo de quien utilizó el 11M y a sus víctimas, decía, para tratar de ganar unas elecciones de manera espuria. Y aquí mencionaba también Sánchez a la llamada policía patriótica. Quienes realmente han utilizado el dolor de las víctimas del terrorismo con fines espurios han sido precisamente los dirigentes del Partido Popular. Quien ha utilizado el mayor atentado terrorista con fines espurios, engañando a la ciudadanía española para ganar unas elecciones, fue el Partido Popular un 11 de marzo. Han vuelto a las andadas una década después del final de ETA, con ETA, como hacen siempre que están en la oposición. Abusaron de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, creando una policía política para destruir a sus adversarios políticos, a Unidas Podemos, al independentismo y al Partido Socialista Obrero Español. Abusan de la Constitución a diario desde hace 1000 días, porque van cambiando de pretexto para incumplir de nuevo con sus obligaciones constitucionales y tenemos que aguantar sus lecciones de constitucionalismo y de españolismo. Afeaba a Sánchez a Gamarra que reivindicase hoy a Rubalcaba, al que el PP en el pasado acusó de ser cómplice de ETA. Claro, el hecho de que el PP de Feijóo haya decidido hacer hoy de este tema una de las banderas de su mensaje de oposición ha dejado a Vox y a Abascal en mitad de una curiosa pinza, porque en el PP les han quitado uno de sus grandes temas y el gobierno ha decidido dejar de hablar de Vox, más que en los momentos en los que no le quede otra más que hablar de Vox, porque les interpela Vox o lo que sea. Pero ahí en medio de esa pinza está Abascal, sin demasiado terreno político esta tarde, Inma. Sí, en las filas populares aplauden, de hecho, el arranque de Cuca Gamarra porque creen que ha achicado el espacio a Vox en un debate en el que la ultraderecha partía con ventaja porque su líder sí que podía hoy entrar en el cuerpo a cuerpo con el presidente del gobierno. Y hoy se ha visto con mucha claridad el cambio de estrategia de Sánchez tras las elecciones andaluzas. El PSOE tiene claro que ya no rentabiliza el miedo a Vox y hoy el presidente ha evitado las provocaciones de Santiago Abascal. Nos comprometemos a derogar toda la porquería legislativa extremista que se ha traído a esta Cámara. No nos va a temblar el pulso. Creo que tendremos que hacer entre todos un debate sosegado, nada rencoroso, nada polarizador. No creo que lo haya hecho en mi intervención en absoluto, señoría. Ni rastro, Aimar, del tono duro y ofensivo del presidente del gobierno en otros debates para combatir a la ultraderecha. Vamos a volver al pleno del Congreso porque se acaba de vivir un momento ciertamente tenso. Rufián ha intentado que fuera simbólico a raíz de la muerte de decenas de personas en la valla entre Melilla y Marruecos. ¿Qué ha pasado, Guillermo Lerma? Momento muy tenso, sí, Aimar, el que se ha vivido ahora mismo en el debate a cuenta de la reacción de la masacre en la valla de Melilla. Ha acusado Rufián a Sánchez de poner en práctica la misma política que el PP en ese sentido y ha sido en ese momento cuando el portavoz de Esquerra se ha metido la mano en el bolsillo y ha sacado 3 balas. Es el sonido de los proyectiles sobre la tribuna que después ha explicado el portavoz de Esquerra. ¿Sabe qué son? Son balas que ha recogido mi compañera María Dantas en la frontera de Ceuta y Melilla con la que mataron a 37 personas. Las balas. ¿Sabe? No, ustedes no. Hacía gestos el presidente del gobierno desde la tribuna, ha provocado un enfado tremendo en Pedro Sánchez, que le ha pedido que retirase esos proyectiles de la tribuna. Lo ha hecho Gabriel Rufián, se ha guardado los proyectiles en el bolsillo y ha seguido su discurso.
Y quien acaba de pedir a su manera en este debate sobre el Estado de la Nación tener la palabra han sido los bancos, la patronal de los bancos, que acaba de cargar durísimamente contra el presidente Pedro Sánchez por haber anunciado hoy un impuesto específico a los beneficios de las entidades financieras, un impuesto que les ha provocado hoy duras caídas en bolsa. Javier Ruiz, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Aimar. Tan duras que el impuesto son 1.500 millones al año. Hoy, solo el Santander, solo en un día, ha perdido 1.570 millones de valor en bolsa. El Santander cae un 3,6%, pero es que ha caído todo el sector. CaixaBank ha caído un 8,6%, Sabadell un 7,4%, Bankinter un 5%, el BBV otro 4%. Y la patronal bancaria, José Luis Martínez Campuzano, no tenemos detalles del anuncio, el sector no ha sido informado ni consultado previamente. Que nadie les ha consultado y que esto genera inseguridad jurídica. Con el gobierno. Los accionistas de los bancos, muchos de ellos pequeños ahorradores, han sufrido hoy un fuerte castigo en bolsa derivado de la inestabilidad tras el anuncio. En total, 4.950 millones de valor menos. Esto es lo que hoy ha costado a la banca, una medida que la banca dice no es justa porque ya paga intereses e impuestos suficientes, dice. Y también acaba de criticar los anuncios del gobierno la patronal COE. Acaba de emitir un comunicado COE y Cepime durísimo con el gobierno, que dice que estas medidas se han tomado sin consulta previa en el marco del diálogo social, que no suponen una solución real a los problemas de elevada inflación y que el gobierno está prefiriendo adoptar medidas de manera unilateral sin buscar ningún tipo de pactos. El comunicado de 2 folios de COE, Aimar, dice literalmente esto en su último párrafo. En un escenario de subida de tipos de interés, la creación de nuevos tributos a la carta supone una barrera para las empresas españolas en el ansiado camino hacia la recuperación. Sí, hasta ahora. Da la mirada de Xavi Vidal Folk. A quien le interesen los debates ponderados con propuestas y tono correcto, sin excluir pellizcos, claro, le habrá gustado el discurso de Pedro Sánchez, a diferencia de otras veces en que predicaba desde lo alto del púlpito donde reina la diosa razón. Esta vez se ha puesto a nivel de calle tratando de empatizar con la gente harta, angustiada o desorientada, sobre todo por culpa de la inflación. Sabe que hay mucho malestar y que debe seducir y convencer, no vencer ni imponer. Todo eso no se le puede pedir a la portavoz del PP, Cuca Gamarra, que no domina ese registro. Por eso ella no cambió el chip y parecía que seguía en la etapa de Pablo Casado, la de la leña al mono hasta que hable inglés. Ha habido contenido, noticias de verdad, medidas nuevas, sobre todo para afrontar las consecuencias del aumento del coste de la vida, como las bonificaciones a los abonos de cercanías o el desbloqueo de un gran proyecto de vivienda, con mucho piso protegido, una tasa a los beneficios excesivos de las compañías energéticas, un impuesto a la banca y un aumento de becas, naturalmente para quienes las necesitan, no para las familias prósperas. Por el lado del PP, silencio sobre todas esas propuestas y oferta propia más bien escasa, mejor dicho, repetida. Solo ha reiterado la idea de la reducción general de impuestos, algo que no gusta ni a la Comisión Europea, ni al Fondo Monetario Internacional, ni a todos los economistas sabedores de que la tarea de atravesar las consecuencias de una guerra tremenda cuesta mucho dinero. ¿O es que hay que sacarlo otra vez de los recortes sociales? Y se acaba de producir ahora mismo, sin duda, el pasaje más desagradable de toda la tarde entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián. Guillermo. Sí, le está afeando Pedro Sánchez a Gabriel Rufián que haya sacado esas balas a la tribuna. Por cierto, Aimar, que mientras el portavoz de Esquerra las sacaba, sabemos qué es lo que le decía el presidente del gobierno a Gabriel Rufián: no voy a dejar que me llames racista. Eso no lo han recogido los micrófonos, pero sí lo han recogido los servicios de la Cámara que estaban en el interior del hemiciclo. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.